Listo. Bueno. Perfecto. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. ¿Observan mi pantalla? Muy buenas noches. Sí, señora. Muchas Buenas gracias, noches, sí, Lady, por señora. contestarme. Bueno, buenas noches para todos. Nuevamente voy a tratar de colocar mi cámara como para que me vean, pero no la voy a tener mucho tiempo porque por la conectividad, pues, ahí me están observando, me imagino. Por la conectividad, pues se nos Señora. complica un poco la conectividad con ¿qué? Con esta herramienta que requiere bastantes datos. Hoy pues tenemos nuestro primer CIPA del curso Instrumentos Financieros y Mercados de Capitales, que le he denominado Mercado de Capitales. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es la siguiente, vamos a hacer una introducción al tema, pero más que cualquier cosa me gustaría como escucharlo. De eso se trata el CIPA, que uno realmente, sus estudiantes lo puedan escuchar a uno y uno los pueda escuchar a ellos. Por eso se llaman círculos para la interacción, entonces donde podamos intervenir los unos y los otros y podamos de alguna manera pues escucharlos. Claro, por supuesto que no es obligatorio, ¿no? El hablar en este espacio. Bueno, entonces trato de ser muy juiciosa con el tiempo y por eso pues no inicié ya para no castigar a aquellos que llegaron temprano y premiar a los que llegan tarde. Bien, entonces nuestro CIPA está, voy a quitar cámara. Nuestro CIPA está dado hacia el mercado de capitales. Se pegó este señorito, se pegó. Bueno, y entonces empiezo como definiendo, ¿no? Básicamente es una herramienta que se trata que trata de contribuir al desarrollo de una sociedad. ¿Cómo lo hace? Movilizando, ¿sí? Movilizando el ahorro en inversión. Todos tenemos claro que cuando estamos hablando de inversiones, pues es para que haya dinero entre los ahorradores y los inversionistas hacia unas actividades productivas o unas empresas, unos sectores, unas actividades. Pero básicamente acá se compran y venden títulos. También pudiéramos decir de alguna manera que es un conjunto a disposición de la economía, ¿cierto? Donde asigna y distribuye en tiempo y en espacio. Recordemos que los mercados son espacios donde se intercambian productos. Acá lo que hacemos es intercambiar títulos, valores, y la idea es que esa distribución y esa asignación en tiempo y en espacio pues sea, como dijera yo, lo más eficiente posible, ¿verdad? A través de un proceso de transferencia del ahorro a la inversión. Hay mayor propensión hacia el ahorro. Si hay mayor propensión hacia el ahorro, bueno, propensión que es mayor interés hacia el ahorro, se genera una mayor inversión. Bien. Este es el juego del mercado de capitales y esta, Dios, no me quiere como, denme un segundo, me devuelve un poquito, esperen. Listo, entonces, el mercado de capitales se divide en dos, en el intermediado y el no intermediado. ¿Qué quiere decir intermediado? Pues que existen unos medios, en el parámetro, en el mercado, existen unos medios o unos intermediadores o unos mediadores que se llaman bancos, corporaciones financieras. Esa es una primera división. La segunda división, pues no existen estos mediadores, ¿cierto? Que transfieren los recursos, sino que lo hacen a través de
directamente a través de los instrumentos financieros. Bien, también ese mercado se clasifica en dos. Ya ubicamos, ay, espérenme un segundito que me toque ir muy despacio acá. Ese mercado, de alguna manera, se fue a las características. Se clasifica en dos, en mercado crediticio y en mercado de valores. ¿Qué es un mercado crediticio? Entonces es donde allí se agrupan, ¿cierto? Para que hayan préstamos que son las mismas operaciones de activo bancario. ¿Entre quiénes se prestan? Pues habrá a una entidad prestamista que usualmente son los bancos y los inversores. Y está el mercado de valores, que este es ese mercado donde se negocian los instrumentos de renta fija y de renta variable. Determinados que dentro de los de renta fija están los bonos y dentro de los de renta variable están las acciones. Y también acá debo tener en cuenta, a mayor inversión, mayor riesgo. Son inversamente proporcionales estas dos variables. El núcleo de estos mercados de valores se sitúan o están. Su base de intermediación son las acciones, los fondos o las obligaciones y por supuesto que acá hay unos actores de ese mercado de valores como los emisores, los inversionistas, los intermediarios u otros agentes económicos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de este mercado? Existen varias características y voy a empezar a mencionar algunas muy importantes. Entonces, una de las principales características es que este sistema, este mercado tiene la potestad, la función de aglomerar los recursos de los ahorradores, los consolida y demás. ¿Para qué? Para ofrecer diferentes alternativas de inversión a corto y a largo plazo. En ese sentido, como se crean las economías de escala, entonces los costos se reducen un poco, pero también a la vez se moviliza el dinero, se movilizan los recursos. Vale también la pena mencionar otra característica y es que facilita la toma de decisiones en cuanto a seguimiento, en cuanto a la inversión como tal. Y quizás una de las más importantes es que este mercado de capitales es el motor del crecimiento para que se transfieran los recursos con mucha agilidad. Aquí cuando uno está hablando del mercado de capitales, recobra mucho aquello que le dicen a uno un principio de matemáticas financieras, donde dice que el valor del dinero en el tiempo es mucho más valioso ese tiempo que el mismo dinero. Entonces también a su vez como ofrece mayores alternativas, hace que se diversifiquen los portafolios y al diversificarse los portafolios pues se mengua, se reduce el riesgo un poco. También entonces entramos acá a hablar del mejoramiento de los ciclos. ¿Qué ciclos se mejoran? Se mejoran los ciclos de liquidez y de iliquidez. Recordando que la liquidez es la posibilidad de recurso económico efectivo, cash, que tienen las empresas, ¿cierto? Y la iliquidez es cuando las empresas carecen de dinero para pagar sus obligaciones. Es decir, lo opuesto. Ah, olvidé acá. Bueno, y el acceso, ¿no? Es que, otra característica es que permite que montos importantes entren a hacer financiación, entren a movilizar los recursos. ¿Los recursos qué? Económicos. Bueno, ahora bien, santo Dios. Bueno, entonces vamos a hablar de cómo están conformados. ¿Cómo están conformados? Realmente el mercado de capitales corresponde y se encuentra dentro del mercado de valores. Entonces, ¿cómo están, digamos, conformados? Tiene básicamente 4 conformaciones. La primera es la emisión. ¿Qué es la emisión? Es la venta de acciones
o bonos cuando salen al mercado por primera vez. Discúlpenme la bulla, pero pues no estamos exentos de este tipo de ruidos. La segunda conformación, o digamos otra de las conformaciones importantes, es la suscripción. Es el precio que se paga por la compra de cada opción. Y luego tenemos la intermediación, entonces es como el negocio que tienen los bancos y las corporaciones para negociar esos instrumentos financieros porque manejan cierta experticia. Y están los negocios de documentos, que digamos, que forman masas para hacer oferta o pública que otorga, pues, a los titulares derecho de crédito, participación, por supuesto, y de tradición o representación de las mercancías. Es decir, es el hecho de cómo se legalizan, cómo se otorga a esos participantes la posibilidad de crédito, pero también de participación y, por supuesto, de representatividad. Esas son las, digamos, cómo está conformado el mercado de capitales. Y ahora viene hablar entonces de quiénes son esos posibles, ¿cierto? Títulos, valores, digámoslo así, está ahí un poco lento. Lo que pasa es que, ¿por qué enfoqué mi CIPA hacia acá? Porque tienden a confundir mercado de valores con mercado de capitales, y pues no es cierto que sean los mismos. En ese sentido, pues entonces hablamos, voy a colocarlo todo para no demorarnos tanto. Ay, santo Dios bendito. Listo. Tenemos que esperar que terminen de salir un poco. Y esos títulos valores son las acciones, por ejemplo, renta variable, renta fija, bonos, papeles comerciales. Ahí hay un poco renta fija, certificado de depósito, cualquier título o derecho resultante del proceso de titularización. Es decir, aquellos que me dan el derecho de tener el título a mi nombre, es decir, registrarlo a mi nombre. No pasa eso en las acciones. Cualquier título representativo de capital y de riesgo, las aceptaciones bancarias, que son como esos cupos que dan para aquellas empresas que hacen parte del mercado de valores, las cédulas hipotecarias que están, digamos, están allí las masas patrimoniales que vienen garantizando los títulos de deuda y las negociaciones que se puedan hacer, y cualquier título de deuda pública que el emisor es el señor Estado. Objetivos del mercado de capital. Bueno, pues tiene 5 objetivos fundamentales. Primero, pues hacer la transferencia, que es lo que hemos venido hablando, de recursos de los ahorradores a los inversionistas del sector o de la actividad en la cual viene trabajando. Y tenemos la financiación, que en todo caso trata de que los sectores, las actividades o las empresas productivas encuentren acá la posibilidad de financiar para avanzar en el crecimiento y el desarrollo. Reduce entonces, ya lo habíamos dicho, los costos de selección y de la asignación de recursos a actividades productivas. Pero también está que a través de esa diversificación de portafolios, pues se puede mejorar de alguna manera, se mejora la variedad del riesgo para los agentes participantes. Finalmente, pues debo decir que un objetivo del mercado de capitales, hay un micrófono abierto para que por favor lo cierren. De acuerdo a las necesidades, pues la idea es que la inversión o la financiación de los participantes en el mercado sea amplia porque tiene una gama o un portafolio diversificado. Hay un micrófono abierto para que por favor lo cierren ya. César, sí, por favor, para que lo cierres. Listo, gracias, muy amable. Me voy a ir acá. Estaba como acá. ¿Cuál es la diferencia y por qué pues quise traer la diferencia entre mercado de valores y mercado de capitales?
precisamente porque se presenta confusión cuando las personas hablan. Entonces, es que obedecen a una secuencia, el uno viene después del otro, entonces es lo relativo a los tiempos de negociación, ¿no? Entonces primero hablamos de un mercado primario y luego hablamos de un mercado secundario, entonces eso hace que sea diferente. Cuando hablamos de un mercado primario, estamos hablando de un mercado de capitales y cuando hablamos de un mercado de valores, estamos hablando de un mercado secundario. Y pues por supuesto que el mercado primario lo que me permite es hacer la negociación de esos títulos por primera vez. Mientras que en el mercado secundario no, ya han sido emitidos y ya estos vienen negociándose y vienen trabajándose y apostando en una bolsa de valores. Ahora bien, el límite. Esta también es una característica bien marcada. Cuando hablamos de un mercado primario, pues tiene un límite de operaciones que se puedan hacer. Recordemos que cuando se sacan acciones al mercado, pues se necesita una autorización de las supervalores, en nuestro caso, ¿cierto? Para sacar esas acciones al mercado. No sucede, no tiene límite el mercado secundario. ¿Y por qué no tiene límite? Porque puede intercambiar las veces que necesite, los títulos que necesite pueden ser intercambiados. Entonces, esa es una diferencia bien marcada también. Profe, en cierto sentido, uno pudiera decir que el mercado de primario corresponde a ese mercado de capitales, sí, y el mercado secundario al mercado de valores. ¿Cuál es la finalidad del mercado? Otra diferencia, las finalidades del mercado primario y secundario son muy diferentes. Entonces, el primario como tal, pues trata de sacar al mercado, de intercambiar todas esas acciones que se generaron, es decir, de suscribirlas. Mientras que el mercado secundario no, lo que trata es de que esas acciones que ya están allí, pues puedan tener liquidez y que, digamos que se coticen bien en el mercado. Y voy a dar un par de ejemplos acá. Entonces, un ejemplo de mercado primario es cuando salió Arturo Calle al mercado porque entró a ser parte del mercado de valores, ¿cierto? Ella se inscribe, Arturo Calle se inscribió más o menos hace 5 o 6 años. Ese es un ejemplo de mercado primario. Y si éste decide ampliarse, las acciones que saca al mercado, pues entonces ya estaremos, también es considerado como un mercado primario, lo que pasó con Éxito hace más o menos 5 años también en la fecha y un poco más reciente con Ecopetrol. Mercados secundarios, entonces, ¿dónde se practica o cuáles son los ejemplos de mercados secundarios? Pues la bolsa de Hong Kong, la de Shanghái en China, y la de Shanghái o grupo Tokio. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de las tendencias. ¿Cómo no hablar de la tendencia del mercado de capitales? La idea es que ese mercado de capitales, perdón, me tengo un momento ahí para que puedan escuchar bien, es que estimule la regulación del crecimiento. ¿Y por qué? Porque Reino Unido empezó pues a estudiar la posibilidad de hacer una reforma, sobre todo en lo que tiene que ver en los recursos y en el ahorro mediado. Se trata entonces de que haya mayor transparencia, porque el cliente de hoy es un cliente más informado, que conoce mucho más, ¿no? Entonces también se trata de proteger el recurso, pero también de menguar un poco el riesgo. Y en ese sentido aparece otra tendencia que es la gestión de las presiones de rentabilidad a través de la tecnología. Y esa tecnología, pues nosotros oímos hablar mucho de, por ejemplo, primero empezamos a hablar del Internet de las cosas
Y hoy ya existen cantidad de plataformas con servicios financieros que, entre otras cosas, lo que tratan es de que la transacción comercial pueda darse con mayor rapidez y agilidad, ¿no? Se trata de que haya un mayor reconocimiento del entorno. También está la monetización de los datos, y en esa monetización de los datos, pues hablamos de esos sistemas inteligentes que sean muy predictivos, que haya mucha transparencia, que haya alianza entre la tecnología y los servicios financieros para que, digamos, podamos llegar a otra característica o a otra tendencia bien importante, como es básicamente la personalización, es decir, avanzar hacia una agenda de sostenibilidad precisa y transparente. Entonces se está trabajando por unos servicios más personalizados, porque el paso hacia esa personalización sea un proceso muy natural. Bien, y ahí también entonces se trata de garantizar que los cambios que se den en el tiempo estén puestos sobre plataformas, pero que esos cambios sean bastante significativos y que garanticen de alguna manera seguridad, porque estamos hablando de dinero y cuando uno trabaja con dinero, pues quiere seguridad. También entonces hay otra tendencia, que es reconstruir el core a través de fintech y la innovación. Y entonces reconocemos que el fintech son las finanzas involucrando la tecnología y por supuesto la innovación. Ya vimos que en pandemia quien no se pasaba allá a, a los negocios online, a la banca, dejaba abandonar un poco la banca tradicional y trabajaba con la banca digital, pues esa línea se volvía tan delgada que algunos dejaron de existir. También entonces acá ese fintech nos obligó a enfocarnos en el cliente, a ser mucho más detallistas en cuanto al foco del cliente, para tratar entonces de establecer, digamos que estructuras con mayor agilidad, estructuras que tuvieran, digamos, diferentes habilidades o agilidad que les permitieran digitalizarse. En ese sentido, pues hoy hablamos de un cliente que ya no es ese mismo cliente que estaba muy lejos de la bancarización, al contrario, y que reconoce ya en la banca digital algunos aspectos importantes, y entonces ahí pues ustedes saben que dimos un salto de las sucursales bancarias a los neobancos, ¿no? Y eso fue bien determinante, ha sido bien determinante para nuestro desarrollo económico. Bien, quisiera preguntarles si hay dudas, preguntas, porque lo siguiente es avanzar hacia las actividades, pero sí me gustaría escucharlos. Voy como a pausar acá y quisiera como escucharlos, qué dificultades han tenido, qué se les ha presentado cuando están allí, digamos, trabajando en el desarrollo de su actividad y demás. Los quisiera como escuchar. No sé si alguien se apunta. Yo voy a a dejar de compartir y quisiera como escucharlos, y pues pongo mi cámara para que me puedan observar. ¿Bien? Quisiera Doctora, como buenas escuchar. noches. Buenas noches, Lady, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, personalmente sí tuve el problema que usted mencionaba en cuanto a
la confusión del mercado de capitales y el mercado de valores. Entonces, pues en ese aspecto sí agradezco mucho la explicación porque pues incluso yo hice avances, pero pues ya usted me hizo una retroalimentación que tengo que pues diferenciar la cuestión. Ese Sí, sería. porque yo notaba eso al pasar en la guía. Mira, Lady, que no fuiste tú. O sea, únicamente no estuviste tú ahí, sino que yo notaba que la gente hablaba de mercados financieros y entonces pues allí ya como que se quedaba, porque hablaba de mercados financieros, ya allí asumía que estaba hablando de las dos cosas. Lo siguiente que voy a hacer ahora es cómo hablar de la actividad, cómo desarrollar la actividad pese a que en este momento, pues ya nosotros como docentes y como institución, nosotros hacemos seguimiento a nuestros estudiantes. Y en ese seguimiento que hacemos a nuestros estudiantes, pues nosotros hacemos seguimiento al inicio de la actividad y cuando la actividad ya se está cerrando. Con mucha alegría esta mañana revisé que de los 180 estudiantes, solo un estudiante no ha ingresado al curso. Me dio mucha felicidad esta mañana porque yo decía, pues evidentemente han cambiado las situaciones y eso me parece súper. La gente está aprovechando al 100%. Ahora bien, yo quisiera que habláramos, no sé si hay alguna pregunta con respecto a el tema que se trabajó en el CIPA, ¿sí? Quisiera como escucharlos. Igual manera, pues nosotros vamos a subir a la grabación, ¿no? Digamos que se va a subir, ¿sí? Señora, Excelente. disculpe, una preguntita. ¿Su merced tiene contemplado ahí explicar el tema de derivados? No, yo no tengo contemplado el tema de explicar derivado, pero si quiere con mucho gusto, cuénteme, ¿qué tiene pendiente con respecto a derivado? Bueno, en la guía, bueno, no sé, la pregunta decía, espérame un segundo, la pregunta mencionaba cómo estaban clasificados los derivados. Si no estoy mal. Un segundo. Claro que sí, tranquila. O sea, bueno, ahí dice, de respuesta a las siguientes preguntas. Y la pregunta menciona mercado de derivados financieros en Colombia. Entonces, ahí lo que debo explicar es, pues, como cuáles son, cómo están clasificados o qué debo responder en esa pregunta. Porque Sí, como tal no hay una pregunta establecida, sino menciona mercado de derivados financieros en Colombia. es correcto. Entonces, ahí a qué hace referencia. Bueno, los derivados financieros, recuerden que los derivados financieros son provenientes de un activo raíz, es decir, su cotización depende de otro, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, cuando le habla del mercado de derivados financieros, entonces, por ejemplo, le habla de los comodites. Y entonces voy a citar un ejemplo de comodites, el petróleo. Entonces, ese petróleo está dentro de los derivados financieros y hace parte de los comodites. Otra situación que se mueve, por ejemplo, en el mercado de capitales es, no sé si han tenido y lo vas a encontrar allí. Entonces, ¿qué debes situar? ¿Cuáles son? Te lo resumo como así. ¿Cuáles son los derivados financieros que se establecen en Colombia? Recuerde que Colombia está dado por esta, digamos, esa clasificación que se da para cada uno de los países, se da de acuerdo digamos, a unas condiciones económicas del país, de Colombia. Entonces, nosotros trabajamos con el Colpap, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, sí le pido, por favor, que, le pido no, en ese sentido, hace que nosotros le apostemos a unos derivados financieros concretamente. Dentro de esos, por ejemplo, tenemos los comodites, los largo plazo, los futuros, las opciones,
¿cierto? Entonces, a eso es que se refiere. ¿Cuáles son los derivados que actúan o se mueven en el mercado financiero colombiano? ¿Sí? Los derivados. Doctora, Hace disculpe. referencia. Listo. Bueno, ahora quisiera, no sé si hay más preguntas y si no, Per- pasamos a la guía. Perdón, para redondear Señora. la idea. Pues yo consulté y decía que pues en la bolsa de valores las negociaciones en Colombia solamente son sobre futuros. Sí, señora, pero también se mueven los comodites por Ah, aquello del petróleo. Entonces, lo que pasa es que los futuros son los mismos comodites. Regálame un segundo que están llamando a la puerta. Regálame un segundo. Regálame un segundo, ya, ya, ya. Dame un segundo. Bueno, entonces en ese sentido, ¿qué estábamos hablando? Discúlpeme. los comodites que son, según me Exacto, comentabas. los comodites, porque es que recordemos que nuestro país es un país que pertenece al sector primario, es decir, nosotros realmente lo que exportamos es materia prima. Entonces aquí se ajusta mucho el futuro con el comodite, ¿sí? Es decir, que vendemos a plazo, ¿cierto? Y definimos cuándo nos compran, digámoslo así, esa producción, cuánto vamos a producir, cuánto vamos a pagar, en la moneda en que se va a pagar, ¿cierto? Por decir algo, hoy hacemos la negociación y se establece que le voy a comprar, no sé, voy a poner un ejemplo, 70 toneladas de café, ¿cierto? Especial, hablo del Huila, por ejemplo, ¿cierto? Que nos volvimos los primeros en producción de café especial, 70 toneladas y usted me los va a entregar bajo unas condiciones específicas y la moneda en que se va a pagar es esta, ¿cierto? Vamos a hacer un giro de tanto, es decir, toda la legalidad, toda la moneda, todos los plazos. En estos plazos, esas negociaciones nunca se atrasan, como se dice vulgarmente, nunca se cuelgan. ¿Y por qué no se cuelgan? Realmente porque las multas son demasiado costosas, demasiado onerosas. Dice que la multa puede llegar, que son las famosas coberturas, ¿cierto? Puede llegar hasta un 50% de la negociación. Entonces, si usted negoció con ese mercado, no sé, voy a poner un ejemplo, 800 millones, pues el incumplimiento puede generar 400, que realmente la sanción onerosa es la que más castiga a la persona que la trabaja, ¿no? Entonces, en esos mercados nadie incumple y el valor digamos, no estoy hablando de la palabra como tal, pero aquí sí juega un papel importante todas esas condiciones que firmamos por escrito. ¿Bien? No sé, Jessica, si fui lo suficientemente clara. Sí, señora, le agradezco, muy amable. ¿Están observando mi pantalla? Bien, Jessica. ¿Están observando mi pantalla o no? No, señora. Bueno, entonces voy a compartir nuevamente. Sí, claro, porque dejé de compartir, por eso me atreví a preguntar. Bien, listo. Voy a compartir la pantalla para que hablemos de la guía como tal. No sé si hay alguna duda más. Ahí sí ya la ven, ¿verdad? Sí, señora. Ok, gracias, Valentina. No sé si hay alguna duda o procedemos a hablar de la guía como tal. Bueno, entonces la guía de actividades pues es individual, ¿cierto? Son actividades individuales para este segundo momento o segundo paso.
Y en ese sentido, pues nos pide, y aquí también ha habido un poco de confusión y por eso me permití traer acá la guía, porque nos está pidiendo que hagamos un mapa conceptual. Quiero recordarles que los mapas conceptuales, ¿sí?, vienen acompañados de una jerarquía. Como su nombre lo dice, esos mapas están definiendo un concepto, me están acercando hacia la definición de un concepto, de un tema específico que nos han dado. En este caso nos han dado 3 temas, ¿verdad? Entonces hablamos de mercado de capitales. ¿De qué más hablamos? ¿De qué más? ¿De qué más hablamos? Valores. Mercado de valores. ¿Y cuál otro? Sistema. ¿Cuál otro? Sistema financiero colombiano. Bueno, entonces en ese sentido, por eso es que he estado como un poco inquieta, pues yo veo que, o sea, hacen mapas mentales. El mapa mental es el que yo imagino en mi ser, en mi mente, en mi cognición, ¿cierto? Y yo puedo haber imaginado tal cual me dicen la luz, y entonces yo me imagino un bombillo. O me dicen, decía que la lluvia es muy fuerte, entonces yo puedo dibujar un rayo. En los mapas conceptuales no están así, porque ellos obedecen vuelvo y le digo, a unos niveles, si usted lo quiere llamar, a una categorización. ¿Y cómo se une esa categorización o cómo le doy sentido al concepto? Con los conectores que van por fuera de las formas. Formas que pueden ser rectangulares, que pueden ser cuadradas, que pueden ser redondas, que pueden ser óvalos, círculos, pues casi no se usa triángulos por la facilidad, ¿cierto? Pero debe tener los conectores. Entonces, ¿qué pasa si no tienen esos conectores? Pues yo no logro explicar bien ese contenido. Recuerde que también pide que contenga, y ahí lo copié tal cual como dice en la guía, el contenido de la unidad de estudio. Y estamos en la unidad de estudio 1. Ahora bien, dice que además haga un informe reflexivo. ¿Qué ha pasado con el informe reflexivo? El informe reflexivo lleva una portada, una introducción, ¿cierto? Pero además ese informe reflexivo lleva el cuerpo, que ese es el que no debe ser superior a 2 hojas, ¿sí? Dice reflexiones que le ha dejado la revisión y exploración de los contenidos de la unidad. No es un resumen, es hacer el cuerpo de ese informe reflexivo con mis propias palabras. 2 o 3 hojas sin incluir portada. Si usted le quiere hacer conclusiones, no pasa nada, se las puede hacer, pero no va dentro de las 2 hojas. ¿Qué es reflexionar? Es la percepción que yo creo de un tema, y también puede ser, profe, como yo logré entender un tema, sí, señor, como logró entender un tema. Claro, yo les voy a decir, en los mapas conceptuales, en el informe reflexivo, pues pueda que yo le esté apuntando, ¿cierto?, hacia un tema más, que me haya gustado un tema más que el otro. Entonces yo me inclino hacia allá, pero no quiere decir que yo deba sacar los otros temas, porque ahí dice que debe ser, dices, de su propio criterio y autoría. Es un informe ejecutivo, no es sentarse a copiar el resumen y eso, no, señores. Y entonces ahí es donde yo los he visto regular. Otra situación,
Profe, ¿le hago portada si el trabajo lleva portada? No, no le haga portada porque ya el trabajo lleva portada. El trabajo en general lleva portada. Entonces, simplemente usted coloca informe reflexivo y coloca ahí, en ese informe reflexivo, pues únicamente el cuerpo del informe reflexivo, que está compuesto entre 2 y 3 hojas máximo. ¿Sí? Pueden ser 2, puede ser hoja y media, pero es de mi autoría, de mi criterio, lo que yo logré entender, cómo lo entendí, cómo lo visualicé, cómo lo imaginé, cómo lo contextualicé. ¿Sí soy clara? Sí, señora. Pero además, entonces dice elaboración y presentación de un documento con las preguntas. Bueno, allí no han tenido inconveniente, han empezado a dar respuesta a las preguntas. Sin embargo, la última pregunta dice que haga una comparación. Entonces la gente, creo que es con otras bolsas, no recuerdo bien, creo que es con otras bolsas. ¿Qué similitud tiene con la nuestra? ¿O qué puntos te encuentra? ¿O qué diferencias? ¿O qué o no tiene puntos de intersección? ¿Cierto? Pero cuando hacemos de Latinoamérica, recuerdo que es, creo que son las bolsas de Latinoamérica o el sistema financiero con Latinoamérica. Disculpe, tutora, qué pena. La pregunta 10 dice, investigue sobre los mercados capitales más relevantes. Exacto. Ujú. Hola, ¿se fue la sintonía? La señal, como que se perdió. Investigue sobre los mercados de capitales de Latinoamérica, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias, le agradezco mucho por su aporte. Y resulta que ahí no están Buenas haciendo noches, comparación. Señora, doctor. buenas noches. Dice más relevantes en Sudamérica y compárelo Exacto. con el nuestro. Entonces, incluso la directora nos dio ejemplo, dijeron que tomáramos, por ejemplo, que dijo, valga la redundancia, dijo, pueden tomar a Chile, pueden tomar a Brasil, para que hagan unas buenas comparaciones. Y otro país que ella no mencionó, pero que yo sugiero, México. México es muy fuerte en finanzas. Ella también algo mencionó, me parece que algo mencionó de Argentina. Bueno, lo que pasa es que Argentina pues vive la hiperinflación, entonces pues de pronto se sale un poquito, pero pues, o sea, ¿qué significa eso? Que yo, por ejemplo, voy a hablar del mercado de capitales, entonces digo, voy a hablar que los títulos de renta fija, entonces voy a hablar de los títulos de renta fija que se cotizan allá, pues será un ítem renta fija y podré establecer cómo se manejan en Argentina, cómo se manejan en Chile y cómo se manejan en Colombia. Otro hará cómo se maneja en México, cómo se maneja en Brasil y cómo se maneja en Colombia. ¿Sí? Pero entonces uno no ve la comparación. Entonces, a algunos les he escrito, no se denota la comparación entre los mercados de capitales de Latinoamérica y los más relevantes. Entonces, claro, ¿para qué? Porque Colombia pues está dentro de los relevantes. No sé si fui lo suficientemente clara o si hay dudas. Y pues quisiera que si hay dudas se vinieran todas en este momento. No, señora, todo claro. Digamos que gracias, muy amable por su respuesta. Digamos que a mí me gusta que podamos, digamos, poder establecer, me gusta establecer situaciones, voy a dejar de compartir, me gusta cómo establecer las cosas de forma muy clara, porque me parece que cuando a uno le dan las situaciones de forma muy clara, pues le queda a uno como esa sensación de que lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Me gustaría, si es posible, que pudiéramos conectar la cámara
para tomar una foto y dejar como evidencia, solo si es posible. Si no es posible, no pasa nada y yo tomo la impresión, entonces no sé si es posible que pudiéramos hacerle. Creo que se retiró alguien, ¿ya? Bueno, y finalmente pues los quiero invitar de forma muy expresa, los quiero invitar a que nos acompañen. Ah, bueno, allí ya ella colocó su cámara. Muchas gracias por colocar la cámara. Cuánto le agradezco. De forma muy explícita les quiero invitar a que participen en el encuentro de Prospecta que hace parte de nuestra escuela y que para esta ocasión se va a trabajar en la ciudad de Neiva. Vamos a estar desde Neiva en octubre. Muchísimas gracias, niña, muy amable, muy querida. Y pues si no hay preguntas, entonces daremos por terminado este CIPA. Espero que les haya sido de gran utilidad. Los escucho si tienen algo por decirme. Bien, como veo que no hay preguntas ni hay interrogantes, pues básicamente es como es. Otra situación que se ha presentado, discúlpenme que sea como un poquito reiterativa, otra situación que se presentó con bastante atenuancia es que cuando suben al entorno de evaluación, la actividad, ya me ha pasado como con 5 estudiantes de 180, pues resulta y sucede que el estudiante sube un trabajo de otro curso. Entonces, pues automáticamente queda como si la actividad no se hubiese presentado. Para que lo tengan pendiente, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, por eso trato de ser muy respetuosa en el tiempo y todo lo demás. También los invito a que interactúen en el grupo de Teams que está dado desde un inicio por nuestra directora. Y nada, pues agradecerle a Juan Carlos, Valentina, Rosa, Leide y se me fue Jessica. Por su presencia les agradezco mucho y quedo muy atenta. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Buenas noches para Buenas todos. noches. Gracias a Feliz ustedes. noche, bendiciones.